Le doy la bienvenida a la explicación del proyecto integrador. Mi nombre es facilitador Eduardo Manuel Osorio Bautista y en esta ocasión te voy a explicar paso a paso cada uno de los elementos que debes de considerar en la realización de tu proyecto. Vamos a comenzar con la siguiente pregunta. ¿Qué entregaré? Van a entregar un documento en procesador de texto con la liga de una historieta en la que describas la dinámica del universo desde la perspectiva del pensamiento científico. Recuerda que el producto principal del proyecto integrador del módulo 14 es la realización de una historieta. ¿Cómo la realizaré? Vas a insertar una portada que contenga tus datos de identificación y el título del documento. Aquí tenemos el ejemplo, el título del documento, tu nombre, tu grupo y el nombre de tu facilitador. Crea una historieta digital en la que expliques la dinámica del universo. Para ello utiliza alguna herramienta como Pixton. Recuerden que Pixton es una herramienta en la cual nosotros podemos realizar historietas. ¿Cómo lo realizaré? Esta parte es muy importante. Explica la dinámica del universo considerando la relación entre los siguientes aspectos. Y tenemos inciso A, características de la materia y la energía. Recuerda que eso se vio en la semana número 1. Inciso B, elementos esenciales para la vida. Inciso C, transformación de la materia. Inciso D, características de los seres vivos y no vivos, lo cual se vio en la semana número 3, impacto del ser humano en la dinámica del universo. Enseguida tenemos que escribir una conclusión de media cuartilla en la que describas la importancia de la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo. Entonces tenemos que realizar una conclusión de media cuartilla. Vas a integrar la liga de tu historieta y tu conclusión en un documento de procesador de texto. Entonces vas a colocar la liga. Recuerda que es muy importante que verifiques que pueda visualizar la liga que hayas colocado. Finalmente vas a guardar tu documento colocando tus apellidos, tu nombre y el nombre del archivo. Y aquí tenemos un ejemplo. Entonces, en esta explicación vamos a ver cada uno de los siguientes incisos. Vamos a comenzar entonces con la característica de la materia y la energía. Comenzamos con las características de la materia y la energía. Y vamos a comenzar considerando que la materia se encuentra en tres estados: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Aquí podemos ver de forma molecular cómo se encuentran agrupadas cada una de las moléculas en los diferentes estados. En el estado sólido vemos que estas moléculas están muy cercanas una de otra, están prácticamente juntas. En el estado líquido vemos cómo se van separando poco a poco estas moléculas, y en el estado gaseoso vemos que están más separadas que en el estado líquido. Aquí en el esquema podemos ver claramente cómo se van presentando cada uno de los cambios, en este caso de la materia. Comenzamos por ejemplo con la condensación. Cuando tenemos un vapor o un gas que está a una temperatura alta y le colocamos una corriente fría, este se va a condensar. Es lo que ocurre generalmente cuando llueve. Se condensa el vapor de agua y posteriormente llueve, y este se convierte a líquido. Cuando este líquido se le quita el calor y se enfría más, entonces pasa de agua líquida a un hielo sólido. Cuando este hielo sólido se calienta, se le agrega energía, se le agrega temperatura, se convierte de nuevo en líquido. Cuando este líquido se calienta, se le agrega energía, ebulle y se vuelve a convertir en vapor de agua. Y entonces estamos viendo este ciclo donde se le retira y donde se le agrega energía. Entonces la materia va a tener estas características: va a tener forma, va a tener volumen, va a tener un arreglo de partículas, va a tener interacción de las partículas, movimiento de partículas, y eso va a ser para cada uno de los estados. En el estado sólido va a tener forma definida. Por ejemplo, una piedra, esta piedra no va a cambiar su forma, va a ser por ejemplo circular o va a ser por ejemplo irregular, pero va a tener una forma definida. En el caso de los líquidos van a adoptar la forma del recipiente. Si yo lo coloco en un vaso de 250 mililitros, va a adoptar la forma de ese vaso. Si yo lo coloco en un recipiente cuadrado, va a adoptar la forma de ese recipiente.
Y en el caso de los gases también van a adoptar la forma del recipiente donde lo coloquemos. En el caso del volumen, los sólidos generalmente van a tener un volumen definido. Los líquidos también van a tener un volumen definido. En el caso de los gases, estos van a llenar el volumen del recipiente que los contenga. El arreglo de las partículas, las que vemos aquí en pantalla, para el sólido van a estar fijas y muy cercanas. Ya lo habíamos comentado anteriormente. En el caso de los líquidos, estas van a estar de forma aleatoria y van a estar cercanas. No van a estar completamente juntas como los sólidos, pero van a estar cercanas. Y en el caso de los gases, estas van a estar aleatorias y muy separadas. La interacción de las partículas en los sólidos va a ser muy fuerte porque están juntas. En los líquidos va a ser fuerte porque están algo separadas. Y en el caso de los gases van a tener una interacción prácticamente nula. No va a haber interacción porque están prácticamente separadas. El movimiento de las partículas en los sólidos es muy lento porque están juntos. En el caso de los líquidos su movimiento es moderado porque están relativamente separadas. Y en el caso de los gases el movimiento de las partículas va a ser muy rápido porque están completamente separadas. Estas serían entonces características de la materia. Pero hay otras características muy importantes que describen en este caso a la materia. Y esto se le conoce como propiedades de la materia. Vamos a tener dos propiedades físicas y propiedades químicas. Recuerden que eso lo vieron en la actividad integradora número 1. Las propiedades físicas son propiedades que se pueden observar o medir sin cambiar la composición o identidad de la sustancia. En cambio, las propiedades químicas van a describir la capacidad de las sustancias para reaccionar con otras y modifican su composición. Por composición nos referimos a lo que contiene. Por ejemplo, las propiedades físicas se asemejan a la descripción de las características de una persona. Por ejemplo, el color de sus ojos, el tamaño de su nariz, la forma de sus ojos, el color del pelo, etcétera. Esas serían entonces propiedades físicas. Las propiedades físicas se van a dividir en propiedades extensivas, también se vio en la semana número 1, y propiedades intensivas. Las propiedades extensivas también se conocen como generales. Son comunes en todas las sustancias y dependen de la cantidad de masa presente. Hay que considerar entonces aquí la cantidad de masa que tiene la materia. En cambio, en las propiedades intensivas, que también se conocen como específicas, su valor es específico. Tienen un valor específico para cada sustancia y no dependen de la cantidad de materia que se estudia. En el caso de las propiedades químicas, vamos a tener algunas propiedades tales como la acidez o la basicidad, que en este caso es como si fuera el pH, o es ácido o es básico. Vamos a recordar de forma breve y también de forma rápida algunas de estas propiedades extensivas de la materia. Recordemos en este caso la masa. La masa nos indica la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Por ejemplo, una botella va a tener menor masa si lo comparamos, por ejemplo, con una porción del mundo, o una manzana va a tener menor masa que 3 manzanas juntas. Tenemos posteriormente lo que es el volumen, que se refiere al espacio que ocupa un cuerpo. Por ejemplo, nosotros hemos tomado un vaso de agua. Cuando tomamos un vaso de agua, generalmente estamos tomando 100 o 200 mililitros de esa agua. A eso se le llama volumen. El espacio que ocupa un determinado líquido o el espacio que ocupa un volumen de gas. El peso se refiere a la fuerza que ejerce la gravedad sobre los cuerpos. Generalmente cuando nosotros nos pesamos en una báscula estamos haciendo uso de esta propiedad extensiva de la materia. Tenemos la impenetrabilidad, que se refiere a que los cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Aquí tenemos por ejemplo una piedra que cae dentro de un vaso de agua. Cuando esta piedra cae dentro del vaso de agua, este va a salpicar, y es debido a que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. La inercia se refiere a la característica que impide a la materia moverse sin intervención de una fuerza externa. Por ejemplo, cuando nosotros estamos caminando y de repente nos frenamos, estamos haciendo uso de esta propiedad extensiva de la materia. La longitud se refiere a la capacidad de espacio que hay entre dos puntos. Por ejemplo, de un lugar a otro, estamos hablando entonces de una distancia. A esto se le conoce entonces como longitud o la distancia que hay entre dos puntos. Finalmente, la porosidad
se refiere al espacio que existe entre las partículas. Otras propiedades extensivas también importantes de la materia: el calor específico, que se refiere a la cantidad de calor que se necesita en un cuerpo para que éste eleve su temperatura en 1 grado centígrado. La densidad, que es la relación entre la cantidad de masa que tiene un cuerpo y el volumen que ocupa. La viscosidad, que es la resistencia que presenta un fluido a fluir. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido se iguala a la presión atmosférica. Por ejemplo, cuando nosotros calentamos un líquido en la estufa y cuando ha pasado un tiempo determinado vemos que el agua tiende a ebullir. Esto se conoce entonces como punto de ebullición, cuando pasa a la fase de vapor. La solubilidad se refiere a la capacidad de una sustancia o de un cuerpo para disolverse o mezclarse con otro líquido. También es una propiedad extensiva. Propiedades intensivas: tenemos la maleabilidad, que se refiere a la propiedad que tienen los metales de deformarse mediante la compresión sin romperse. La tenacidad se refiere a la energía de deformación total que es capaz de acumular un material antes de alcanzar la ruptura en condiciones de impacto. Entonces, cada uno de los materiales tiene una cierta resistencia. Cuando esta resistencia se sobrepasa, se rompen. Eso significa la tenacidad. Tenemos la dureza, que es la oposición que ofrecen los materiales a alteraciones físicas como la penetración, la abrasión y el rayado. Y la elasticidad se refiere a la capacidad que tiene la materia de estirarse y de recuperar su forma original, por ejemplo la liga. Toda la energía se puede clasificar en dos tipos: energía potencial y energía cinética. La energía cinética es la energía del movimiento. Cuando nosotros caminamos, cuando nosotros corremos, cuando nosotros bajamos una pendiente, estamos haciendo uso de esa energía cinética. Cualquier objeto que se mueva tiene energía cinética. La energía potencial está determinada por la posición de un objeto o por la composición química de una sustancia. Por ejemplo, una piedra que se encuentra en reposo, si nosotros la tomamos y la aventamos, estamos haciendo uso de esa energía potencial que se encuentra almacenada en esa piedra. La energía se usa para caminar, para jugar, para desarrollar diferentes actividades, como es estudiar y respirar. Se utiliza energía cuando se calienta el agua, cuando se cocinan los alimentos, cuando se encienden las luces, o bien cuando se hace uso de diferentes aparatos electrodomésticos como lavadoras, ventiladores. En el cuerpo humano, los alimentos que consumimos proporcionan energía, y también hay otros tipos de energía como las energías alternas, energías renovables, etc. Tenemos los elementos esenciales para la vida, que se conocen como bioelementos, y los más importantes son el chon, el carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, que se conocen como bioelementos primarios y son los principales elementos que contribuyen a las funciones vitales de la vida. En este caso, aquí tenemos una tabla donde tenemos cada uno de los elementos que requiere el cuerpo humano y la función que realiza cada uno de ellos. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno nos permite la construcción de biomoléculas. Recuerden que las biomoléculas principales son los azúcares y las proteínas, los aminoácidos, etc. Tenemos también otros elementos que son importantes pero en menor cantidad, que se llaman macrominerales: el calcio, el fósforo, potasio, cloro, azufre, sodio, magnesio. Son ejemplos de estos macrominerales que son importantes para el funcionamiento del organismo. Por ejemplo, el calcio para los huesos, para que estos se mantengan correctamente, para los dientes, para la contracción muscular. Una persona que, por ejemplo, no tiene calcio, que no tiene potasio en su organismo, es propensa a sufrir calambres debido a esta contracción muscular. Tenemos el cloro, que es un ion negativo, también muy abundante, y este se encuentra fuera de las células. Generalmente es parte del ácido estomacal o del ácido clorhídrico que nosotros necesitamos para la digestión de los alimentos. Y así tenemos la función de cada uno de estos bioelementos que son esenciales para la vida. Finalmente vamos con los microminerales, que en este caso se encuentran en trazas, o sea, en cantidades muy pequeñas. Aquí los podemos ver
se encuentran en nuestra sangre en el orden de miligramos. El hierro es uno de ellos, es el componente de la hemoglobina. Cuando este se encuentra ausente en nuestra dieta, es muy probable que nos genere lo que se conoce como anemia, debido a la deficiencia del hierro. Tenemos el inciso C, que es la transformación de la materia. Vamos a considerar aquí el principio de la conservación, que dice: en una reacción química la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Recuerden que en la semana 1 realizaron un ejercicio de balanceo por el método de tanteo. Con este ejercicio nosotros comprobábamos el principio de transformación de la materia. Por ejemplo, aquí tenemos el magnesio, que es un metal, combinado con el ácido clorhídrico, que en este caso es un compuesto en forma líquida. Cuando este se combina, forman dos productos. Estos productos son muy diferentes de los reactivos iniciales. Tenemos el cloruro de magnesio y tenemos el hidrógeno. Uno es un gas y uno es una sal. Al realizar el cálculo estequiométrico nos dábamos cuenta de que se cumplía el principio de la conservación de la materia, el cual dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Al calcular los pesos moleculares de los reactivos, teníamos aquí 97.205, y al calcular los pesos moleculares de los productos, teníamos aquí 97.205, de tal manera que teníamos lo mismo. Entonces partíamos de dos reactivos diferentes y obteníamos dos productos diferentes, y se cumplía entonces la misma proporción de pesos en los reactivos y en los productos, y de tal manera que con esto se demostraba el principio de la conservación de la materia aplicado a una reacción química. Tenemos el inciso D, características de los seres vivos. Dentro de las características de los seres vivos, las más importantes son: regulan los procesos metabólicos para mantener las condiciones internas de los organismos ante los cambios externos. Esta sería una de las características. Tienen la capacidad de responder a los estímulos del medio ambiente. Obtienen su alimento de la materia para transformarlo en energía. Por ejemplo, aquí estamos viendo plantas obtienen del aire, obtienen del sol lo necesario para poder realizar el proceso de fotosíntesis, y de esta manera poder obtener su propio alimento. Tienen la capacidad para transferir su código genético y poseer descendencia fértil. Tienen una compleja y altamente organización estructural. Se adecúan a las condiciones cambiantes del medio gracias al material genético. Poseen células que forman tejidos, lo que se agrupan para crear órganos que constituyen sistemas como el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema endocrino o aparatos, y luego forman el individuo. Experimentan un crecimiento gradual en su tamaño debido al crecimiento de sus estructuras internas. Estas serían entonces características de los seres vivos. Ahora, ¿cuál sería el impacto del ser humano en la dinámica del universo? Y para esto tienes que hacer una reflexión. Primero, tenemos que reflexionar la importancia de la ciencia y la tecnología, porque al final de cuentas la química, las ciencias experimentales tienen como finalidad el desarrollo de la ciencia y la obtención de productos que nos faciliten la vida, en este caso la aplicación de la tecnología. Entonces el impacto va a ser principalmente de tipo positivo, pero también puede ser de tipo negativo, ya que al crearse una tecnología, esta puede generar un impacto en el medio ambiente, como por ejemplo un problema de contaminación. Otra de las cosas que tenemos que reflexionar acerca de este impacto del ser humano en la dinámica del universo es la obtención de nuevas formas de energía. Por ejemplo, la energía nuclear, que por una parte no genera gases de efecto invernadero, no genera calentamiento global porque emite cantidades mínimas de dióxido de carbono. Sin embargo, el riesgo de contaminación en caso de un mal manejo de la planta, o el riesgo de contaminación en el caso de un mal manejo de los residuos nucleares, puede afectar gravemente a una localidad. Prueba de ello es lo que vimos recientemente en el año 2011 con la planta nuclear de Fukushima, la cual dejó inservible a una gran extensión o una gran área de esa localidad allá en Japón. Otro impacto del ser humano en la dinámica del universo es en los impactos en los ecosistemas, en la flora
y en la fauna. Esto también es muy importante, ya que cualquier tecnología, por ejemplo, los celulares contienen cierta cantidad de metales. Estos aparatos, cuando no son correctamente dispuestos o no son llevados a un lugar correcto y son desechados de manera inapropiada, pueden contaminar el agua, pueden contaminar el suelo y van a impactar de forma importante los ecosistemas acuáticos o terrestres, y con ello también a la flora y a la fauna que se encuentren dentro de estos ecosistemas. Otro impacto en los ecosistemas es el uso del transporte. Por ejemplo, hay vehículos que ya tienen cierto tiempo de vida útil y que se siguen utilizando y que estos emiten gases de efecto invernadero. Entonces todo esto va a impactar de forma importante en la dinámica del universo. Recuerden que hoy en día estamos experimentando algo que se llama el calentamiento global, y este calentamiento global es producto de las emisiones, es producto del transporte, es producto de muchas de las acciones que desarrollamos cotidianamente en nuestra vida. Finalmente, escribe una conclusión de media cuartilla en la que describa la importancia de las ciencias experimentales para el estudio del universo. Recuerda que las ciencias experimentales se caracterizan por la implementación del método científico para la explicación de un hecho o de un fenómeno que se haya observado. Recuerden que el método científico se basa en 5 pasos. En este caso se basa principalmente en la observación, la experimentación, la comprobación de la hipótesis y en la emisión de una conclusión. Las ciencias experimentales generalmente se agrupan en 3 grandes ramas: lo que es la biología, lo que es la química y lo que es la física. Juntas conforman ese bloque que se llama ciencias experimentales y se basan en la aplicación del método científico para la explicación de los fenómenos. Y a partir de estas ciencias experimentales se derivan otras ciencias que tienen como finalidad la explicación de los diferentes fenómenos, por ejemplo la farmacología, la toxicología, la fisiología, la medicina, la psicología, la geología, la electrónica, la ecología, la agricultura. Son ciencias que se derivan de estas ciencias experimentales. Entonces, en esta conclusión tú vas a colocar la importancia de estas ciencias, de las que tenemos aquí, y la aplicación del método científico para la explicación de los fenómenos, por ejemplo el calentamiento global. Bueno, de mi parte esto sería todo. Yo espero que con esta explicación de cada uno de los puntos del proyecto integrador tú puedas realizar adecuadamente tu proyecto. Cualquier duda, cualquier comentario, colócalo en la parte de abajo de comentarios. Nos vemos en un próximo video.